Desde la Asociación Volver a Marx, con la colaboración de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, presentamos este curso donde trataremos algunas nociones básicas sobre la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. El curso lo impartirá el profesor José Antonio Gida, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza, profesor de Español en la Universidad de Jilin, en Changchun, China. También enseñó marxismo y desde el marxismo en la República Bolivariana de Venezuela, Escuela Diplomática Pedro Gual en la Universidad Bolivariana, en la Universidad Latinoamericana y del Caribe y también en la Universidad Central de Venezuela, así como participó en la formación en la Escuela de Cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Partido Comunista de Venezuela. El curso va a dar comienzo, rogamos a los participantes que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras y recordamos que se podrá participar lanzando preguntas a través del chat habilitado. Tras la ponencia del profesor se seleccionarán algunas de esas preguntas para que sean respondidas de forma presencial. Muchas gracias y esperemos que os sea grato. De acuerdo, bueno, muy buenas tardes, noches en las múltiples Españas y yo creo que medios días y mañanas en la tierra latinoamericana, ¿no? Es muy grato que podamos poner en marcha este curso en el que pretendemos volver a las fuentes originales del socialismo científico en un momento, bueno, muy particular de la humanidad, donde no solo se enfrenta a una pandemia inédita, sino se enfrenta además ante los ojos de la humanidad a las limitaciones, a la desnudez del sistema capitalista, su fase imperialista, en toda su realidad, ¿no? De sistema antidemocrático, antisocial, que ha pasado los últimos 30 años destruyendo lo que él mismo llamaba el estado de bienestar, el welfare state en los países ricos, a pesar de que la plusvalía que han conseguido del saqueo de los pueblos latinoamericanos, del tercer mundo, del mundo, ha sido cada vez mayor, a resultas de la impunidad en la que ha actuado el imperialismo, como digo, en la caída y por la caída del campo socialista, que supuso un golpe muy duro para la causa del progreso y la causa de los pueblos, ¿no? Vemos muy importante volver, como digo, a las fuentes del marxismo y del marxismo-leninismo. Hacemos esa matización porque inicialmente este curso lo planteamos en dos fases. Una primera fase de los fundadores que echaron los cimientos del socialismo científico y luego el desarrollo que le dio Lenin, la Revolución de Octubre, la Internacional Comunista y una fase muy importante en la que entró la humanidad de construcción del socialismo real y de transición al socialismo, ¿no? Empezamos citando a un gran teórico y práctico revolucionario y marxista-leninista venezolano, José Rafael Núñez Tenorio, que pertenece a una generación de grandes luchadores del comunismo venezolano desde los años 40 hasta los años 80 prácticamente. Camarada Núñez Tenorio muere justo cuando el comandante Chávez gana las elecciones y pasa por todos los avatares de la lucha revolucionaria en la que el Partido Comunista de Venezuela fue un sembrador para que luego la Revolución Bolivariana cosechase esa simiente revolucionaria. Entonces, el profesor Núñez Tenorio, que dejó escritos como 30 o más libros muy interesantes en teoría política y filosofía marxista, dijo unas frases que nosotros reivindicamos, ¿no? El marxismo ha revolucionado el mundo. Esto era válido para los 60 del siglo XX y sigue siendo válido hoy, a pesar, como digo, de que llevamos 30 años de una gran contrarrevolución mundial. Está en manos de los pueblos, de los trabajadores, poner fin a esta impunidad. Ya lo han hecho muchos pueblos latinoamericanos y lo hacen las potencias que siguen siendo socialistas y que resistieron
a la brutal ofensiva entre el 89 y el 92. Como dice Núñez Tenorio, el marxismo ha transformado la conciencia, los valores, los principios de millones de seres humanos. Ha abierto como avanzada ideológica de un poderoso movimiento social nunca antes conocido el camino de una nueva vida, de una nueva cultura, de una sociedad nueva. La sola aparición del marxismo ha estremecido la humanidad, ha minado los cimientos de la vieja sociedad capitalista. Y el marxismo abrió las puertas al movimiento de masas más revolucionario que ha conocido la humanidad, además a las revoluciones más profundas que también ha conocido la humanidad. La del 17 en Rusia, la del 49 en China, la del 45 en Corea, la del 59 en Cuba, y suma y sigue, ¿no? Aunque esta realidad quiera ser negada por la ideología burguesa, anticomunista, que, como ya digo, es muy agresiva y hay que darle un parao, ¿eh? Hay que frenar esta agresividad y en nuestras manos está, como digo, volver a las fuentes, superar los errores, como dice camarada Sergio Gili, que es el director de la Escuela Latinoamericana Hombre Nuevo, Mujer Nueva, que nosotros saludamos, que nos resulta un placer colaborar con ellos, recibir su apoyo, su consejo, y elogiamos el trabajo que hacen de renovación del marxismo, de marxistización de la sociedad argentina y de la sociedad latinoamericana, sociedad argentina, que para desmarxistizarla, los criminales militares educados por los torturadores franceses asesinaron nada menos que 30.000 camaradas, ¿no? Entonces, nos parece extraordinario este esfuerzo que hacen de renovación y de impulso. Nuestro objetivo con este curso es un poco más modesto, ¿no? Porque constatamos que en las Españas, también en otros lugares, el proceso de desmarxistización fue muy radical. La caída de la Unión Soviética, digamos, desequilibró el equilibrio ideológico del mundo, que era democrático, que era revolucionario y que era marxista, hasta, hegemónicamente, hasta la existencia del socialismo, y esto forma parte de la contraofensiva que los pueblos vienen dando nada menos que desde hace 30 años, con grandes avances en los primeros años del siglo XXI y lo que nos queda del siglo XXI. Nosotros nos parece muy llamativo que el marxismo, Carlos Marx, Engels, sean los muertos intelectuales que más veces han sido dados por muertos infructuosamente y han renacido de sus cenizas. Nosotros evaluamos que desde 1848, fecha de la publicación del manifiesto del Partido Comunista, que era el programa escrito por Marx y por Engels para una organización a la que pertenecían, la Liga de los Comunistas, desde esa fecha, la fecha muy lejana, la burguesía y sus lacayos intelectuales, algunos de alto nivel intelectual, han dado por muerto el marxismo a Marx y a Engels prácticamente cada 10 años. Y eso ha motivado realmente también un gran impulso intelectual burgués dentro de las universidades y en el movimiento político para tratar de deslegitimar la fuerza probatoria, como decía Lenin, del marxismo, la enorme capacidad a la vez filosófico-científica y a la vez moral revolucionaria, que todo esto es el marxismo, ¿no? Entonces es muy llamativo y algo tendrá el marxismo, Marx, Engels y lo que le sucedió para ese encono, ¿no? Y esa rabia que sigue teniendo la burguesía imperialista en su contra, ¿no? Ya citamos en 1913 una obra famosa de Lenin, que se encargó, además de divulgar el marxismo y de explicarlo, de desarrollarlo, ¿no? Porque como ciencia es una ciencia en la que uno no puede repetir simplemente los conocimientos adquiridos, sino de lo que toca es desarrollarlos
en confrontación con los nuevos problemas que se plantean, ¿no? Entonces Lenin, en una obra de divulgación que se llamaba Las tres partes y los tres componentes del marxismo, observó que la doctrina de Marx suscita en todo el mundo civilizado, era como se llamaba entonces a los países ricos, desarrollados, la mayor hostilidad y el odio de toda la ciencia burguesa, tanto la oficial como la liberal. La liberal, tal vez hoy podríamos calificarla de progre, ¿no? O de posmoderna de izquierdas, más o menos, ¿no? Que ven el marxismo algo así como una secta perniciosa. Entonces nosotros, en el 2020, en el 2019, constatamos que ese odio, esa hostilidad, siguen igual de fuertes e incluso han arreciado, ¿no? Sorprendente el odio de Trump diciendo que los Estados Unidos nunca serán socialistas, ¿no? Como si hubiese en los Estados Unidos un gran partido comunista, un movimiento sindical y un movimiento revolucionario que amenazase a la burguesía. Hay una constatación de ese miedo que tiene la clase dominante ante la debilidad de su propio sistema, que en esta crisis mundial está desnuda ante los ojos de los pueblos, que ven cómo el virus avanza en los países más ricos, más armados, más poderosos, con los monopolios más arrogantes, igual que en los países pobres. Incluso los países pobres y los países socialistas tienen más capacidad de resistir, ¿no? Bolsonaro, Piñera y la extrema derecha española reiteran ese odio, de manera que eso es como la certificación de la vigencia del marxismo, ¿no? Por supuesto, constatamos la ofensiva que ha habido en estos 30 años en contra del marxismo, que ha derechizado la sociedad, el mundo universitario, el mundo académico, la ciencia social, que se ha convertido prácticamente en propaganda para legitimar la estabilidad y el poder de las clases dominantes, que han entrado plenamente, incluso otros países, incluso España, en la fase del capitalismo de los monopolios. Nosotros nos gustaría, después de tratar de, con vosotros, analizar en detalle las partes componentes del marxismo, entrar en un siguiente curso donde entraríamos en los grandes descubrimientos y avances científicos de Lenin y de su época, donde está ese maravilloso libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero no nos toca ahora, porque para entenderlo de una manera cabal, lo mismo, porque para hablar de China y de otras cuestiones, consideramos que es fundamental, como decimos, echar los cimientos o revisar, repasar. Aquí tenemos camaradas de larga tradición comunista y revolucionaria, a los que seguramente les parecerá ya visto lo que nosotros, digamos, ofrecemos, ¿no?, entre comillas, pero sí nos parece que hay otros jóvenes y hay otros camaradas y compañeros que han estado, digamos, sometidos a la influencia anticomunista, en la que no ha habido oportunidades para un estudio sistemático del marxismo y del marxismo-leninismo, ¿no? Y han tratado, como decimos, de erradicar el marxismo, que es a la vez el pilar de la ciencia social, de la ciencia de la historia, que permite comprender el mundo, y además una filosofía, una doctrina revolucionaria que tiene una clara vocación política y de toma del poder en beneficio de los trabajadores, de los pueblos oprimidos, con la idea de construir otro modo de producción. Citamos también al filósofo francés Jean-Paul Sartre, que fue considerado un compañero de ruta del Partido Comunista de Francia cuando era un enorme partido marxista-leninista con una enorme influencia sindical, política, institucional, municipal, que fue capaz de impulsar los movimientos de liberación nacional de los pueblos oprimidos por Francia. Hoy, lamentablemente, no es así. Pero en aquel momento, años 60, 50, Sartre opinaba que el marxismo, y lo citamos porque pensamos que es vigente lo que dice, es insuperable porque las circunstancias
que lo han engendrado no han sido superadas, ¿no? En realidad las circunstancias son el capitalismo como modo de producción, manteniéndose como la filosofía de nuestro tiempo. Citamos a un valiente profesor de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, Jacques Gouverneur, que fue de los pocos que en el ámbito académico se atrevió a publicar un manual de economía marxista y reivindicar que el marxismo no está superado. La teoría económica no ha fracasado. Con 1989, la famosa caída del muro de Berlín, el capitalismo permanece, el análisis marxista sigue siendo apropiado. Ahora, cuando hay una crisis y el capitalismo funciona tal como dijo Carlos Marx y Engels, que también secuenciaron la crisis económica más o menos cada 15 años y la explicaron en base a la sobreproducción. Trataremos de verlo cuando hablemos de la economía política, ¿no? Y entonces en ese momento, en Occidente y en otros lugares, se pone la gente a leer El Capital, ¿no? Para tratar de entender por qué hay una crisis cada cierto tiempo. Bueno, nosotros no queremos solamente entender, sino queremos cambiar el mundo, que es, creo que el punto número 3 de los puntos con que Marx replica a Feuerbach, ¿no? Los filósofos han hasta ahora interpretado el mundo, ahora lo que se trata es de cambiarlo. Lo que pasa es que la erradicación del marxismo y su sustitución por el posmodernismo incluso impide que se entienda el mundo. Y no se puede cambiar lo que no se entiende, ¿no? Aprovecho, aunque ya sea un poco tarde, para agradecer y reconocer el trabajo de todos los camaradas de la asociación que estamos construyendo, a la que os invitamos que os integréis, la asociación Volver a Marx, Carmen, que está haciendo la moderación, Pablo, que es el gran arquitecto de esta tecnología maravillosa que nos acerca, camarada David, que está impulsando en la Facultad de Económicas de Bilbao un curso de introducción también al marxismo, camaradas Edgar y David de La Mancha y otros camaradas, camarada Hitor lleno de entusiasmo, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a todo ese entusiasmo, el camarada Dimitrios desde Berlín, un médico que está en lucha contra también la epidemia. Bueno, gracias a este equipo esto puede ser llevado a cabo, y quiero expresar y quiero que conozcáis que junto a mí, detrás mío y delante mío, hay camaradas sumamente valiosos sin los cuales no habría posibilidad de dar este curso, ¿no? Entonces, se ve que este coronavirus es favorecido por la concepción neoliberal que antepone la riqueza a la vida y está regresando a un capitalismo de la primera época, el capitalismo más brutal, cuando Marx dijo que el capitalismo ha llegado regado de sudor y de sangre, ¿no? La destrucción del sistema de salud o su debilitamiento en los países occidentales, la privatización de los servicios, la destrucción de las conquistas sociales favorece, y luego la implantación de una ideología individualista, de sálvese quien pueda, que no la tienen ni la sociedad cubana ni la sociedad china, ¿no? Y que están siendo unas herramientas muy importantes para enfrentar esta tremenda pandemia, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el socialismo inspirado por el marxismo ya no es un objetivo progresista, sino, como decía muy bien Fidel Castro, la historia le da la razón nuevamente, la historia le vuelve a absolver, como cuando era juzgado por haber tomado por asalto, haberlo intentado, el cuartel de la dictadura de Batista de Santiago de Cuba, era el Fidel quien decía lo que está pasando. El socialismo es la manera que tiene el ser humano de asegurar su supervivencia, ¿no? Y es el momento para decirlo claramente y sin ninguna vergüenza, quitarnos la vergüenza de encima, ¿no? En este curso, como digo, nos estamos planteando dos partes. Primero, la contribución científica de Marx y de Engels, y aquí empezamos con la justificación y la primera parte. Y después, como ya os he dicho, el desarrollo revolucionario de Lenin y otros referentes teórico-prácticos, porque para entender bien a Lenin
hay que entender las fuentes de las que él bebió, ¿no? Lo mismo que hay que considerar, aunque no vamos a ir tan lejos, que Marx y Engels bebieron de lo que había construido intelectualmente y revolucionariamente la humanidad hasta la fecha, ¿no? Entonces incluimos preguntas en cada vídeo porque queremos favorecer el debate con todos vosotros y una bibliografía que nos ha parecido básica y que para el siguiente curso, que es un poco el siguiente clase, que tratamos de definir el marxismo y de explicar las partes en las que entendemos que se divide el marxismo, que serán objeto cada una de una clase. Trataremos de pasaros un texto breve para que podáis echarle un ojo y hacerlo así con cada una de las clases, ¿no? No pediros que leáis un libro grueso, como hacían a veces nuestros profes en la universidad, pero sí un texto breve que ayuda a hacer eso que queremos, ¿no? Volver a las fuentes originales, ¿no? Nos planteaba el compañero Pablo Jiménez de Venezuela, que es el director del departamento, allí se llama Programa de Formación de Grado, y es un joven economista al que apreciamos mucho, como digo, Programa de Formación de Grado de la Universidad Bolivariana, con quien compartimos y con quien nos coordinamos para implantar los estudios de economía política marxista, pero es el camarada Pablo y el camarada Helio, que están también en nuestro grupo de WhatsApp y en estos cursos, quienes han construido esos estudios de economía política marxista, ¿no? Entonces lo que nos planteaba hacer un encuentro online después de cada parte de la exposición y un debate con la participación de quienes estén siguiendo el curso, y para eso hay estas plataformas y veremos con la asesoría del camarada Pablo cuál es la plataforma mejor, ¿no? Este no es un curso para analizar la coyuntura ni los problemas políticos actuales, sino para la formación en las herramientas teóricas básicas y fundamentales del marxismo. Es decir, nos detenemos con respecto a la coyuntura que nos acecha, nos preocupa, y nos zambullimos en el nivel, digamos, de abstracción con el que Engels y Marx desentrañaron las leyes de funcionamiento del capitalismo, las leyes de funcionamiento de la historia, y por eso nos entregaron una herramienta que es clásica. ¿Qué significa clásica? Que sigue siendo vigente, como digo, desde 1848 y antes, desde los primeros escritos de Marx y de Engels, los años 30 del siglo XIX, a fecha de hoy, en el siglo XXI, lo cual no ocurre con ningún otro autor, porque leer a Platón y leer a Aristóteles está muy bien, pero de manera limitada han superado la época griega antigua en la que vivieron, aunque hay que decir que Engels elogia el amor que tenían los griegos clásicos por la dialéctica, ¿no? Pero lo que nos sirve para la fecha de hoy, para los problemas de hoy, para entender esta sociedad, para entender el capitalismo, su superación, sus crisis inevitables, son los descubrimientos inauditos de Marx y de Engels, ¿no? Y por tanto os invitamos, ¿no?, con nosotros a zambullirnos, ¿no?, en esta teoría y en estos descubrimientos de profundo sentido científico y a la vez crítico con lo que la burguesía había construido hasta su fecha, ¿no? Hay un gran desconocimiento de los elementos básicos del marxismo. Esto tiene que ver con que las universidades han desaparecido. Yo creo que al final del franquismo había más presencia de las ideas marxistas en las universidades y más textos marxistas que en este momento, que es considerado obsoleto, casi un enemigo a erradicar. No puede un profesor pensar que le van a renovar los contratos de trabajo si se dedica a insistir en una bibliografía marxista, en un punto de vista marxista, ¿no? Eso empobrece enormemente el nivel científico de la universidad, al menos la española,
porque mi experiencia en Francia fue distinta, donde me doctoré, y lo que producen es un empobrecimiento de la población, de los trabajadores y de los técnicos, llegando a la paradoja de que hoy España produce grandes técnicos, por ejemplo, grandes médicos, ingenieros, gente muy cualificada, hombres y mujeres, pero con un nivel ideológico extraordinariamente bajo, ¿no? Y de ese nivel ideológico vienen momentos de gran confusión en las que los demagogos triunfan, y triunfa la ideología que fue, digamos, instalada en el poder y en la hegemonía universitaria una vez caída el campo socialista, que fue el posmodernismo. Y eso lo digo porque entré como estudiante de licenciatura el año 92 en la bastante reaccionaria Universidad del País Vasco, me doctoré en el 2001 en la Facultad de Letras de la Facultad de la Universidad de Provenza, Marsella-Aix, que había sido poderosamente influida por el marxismo. Allí los profesores o venían de militar en el Partido Comunista de Francia, o habían pasado por ahí, o habían sido alumnos de Althusser, y con toda la variabilidad de cada persona, y eso llevaba como resultado a que los estudios eran de muy alto nivel y aprendimos mucho, mientras que la Universidad del País Vasco se ha convertido en una universidad de propaganda, como son las famosas universidades norteamericanas, que dice el profesor James Petras, pero con el resultado de un empobrecimiento ideológico fantástico, después de haber venido de estar 11 años luchando a favor de la revolución bolivariana en Venezuela, que es mi segundo país y a veces creo que es mi primero. Aquí hay una carencia que lo va a resolver no este curso, sino lo va a resolver la lucha de masas, ¿no? Y el reencuentro entre la ideología de la clase obrera, la conciencia y la lucha que debemos de dar para derrocar esta oligarquía financiera reaccionaria y cambiar las cosas, ¿no? Entonces, podemos pasar, si os parece, a algunas preguntas que nosotros os queremos plantear, y también os queremos someter o ofrecer una corta bibliografía en la que está un autor, es un autor inglés, un profesor universitario, que escribió en el 2000, que publicó, creo que en el 2005, con una traducción en España en el 2015, ¿Por qué Marx tenía razón?, Terry Eagleton. Luego el famoso profesor marxista que lamentablemente ha muerto hace unos pocos años, Domenico Lo Surdo, que es otro gran académico que mantuvo su fidelidad al marxismo y produciendo textos muy interesantes, yo creo que apoyándose también en una tradición marxista y revolucionaria italiana que es más poderosa que la tradición española, ¿no? Lamentablemente para nosotros. Y el texto de un profesor, Carlos Hermida, creo de la Universidad Complutense o de la Autónoma y militante del Partido Comunista de España, ML, Ha muerto el marxismo, notas para un debate, del año 99. Si os parece, podemos empezar el debate con algunas preguntas que os podemos hacer si no se os ocurre a vosotros hacer alguna otra pregunta. Ya vais a tener tiempo, porque creo que no andamos mal de tiempo, ¿verdad, Carmen? Sí, o sea, tenemos hasta el cuarto para establecer un diálogo. Lo que rogamos es que escribáis las preguntas en el chat y yo, si hay varias, pues intentaré seleccionar para que no se repitan y demás, para poder hacérselas al profesor. Y de entrada, para ir abriendo boca, pues podríamos intentar, aunque estas preguntas son para ustedes, no para el profesor, pero podríamos empezar con estas preguntas generadoras, situando un poco qué es lo que, o sea, hacia dónde van y qué es lo que quieren decir, porque es un poco eso, la síntesis de por qué hemos decidido empezar este curso. ¿Te parece, Carmen, que nosotros hagamos las preguntas y los compañeros escriban algunas respuestas? Me parece bien, porque además parece que no se animan a hacer preguntas, pero
De entrada se priorizarán las preguntas, pero si alguien quiere dar respuesta a alguna, aunque sea una respuesta breve, por favor, Sí, a alguna de las cuestiones que estamos aquí lanzando, y de la todas leemos. formas la Sí, leo. ¿Por qué el Una, marxismo producido originalmente en el siglo XIX es condenado por la clase dominante en el siglo XXI? Hay una errata ahí. sí, hay una rata, es verdad. ¿Y de dónde viene el odio al marxismo? Sería la segunda. ¿Crees que vale la pena estudiar la doctrina marxista? Y por último, yo creo que esto a lo mejor sí sería importante, si nos pudierais responder, enunciarme alguna idea básica del marxismo según tú. Porque a veces también es importante saber qué nociones tenemos o sobre todo qué ideas están ahí dentro de nuestra conciencia y estamos ahí sin entender bien. Ya hay la primera, hay un primer comentario. una pregunta, Carmen, breve. No, por favor, Chema, por escrito y yo las leo, ¿vale? Sí, es que ese es el problema, que no puedo entrar por escrito porque creo que a lo mejor a alguno le ha pasado que me he unido como asistente y así no tengo chat ni nada, como si fuera invitado nada más a ver. Pues si es breve, hazla en No, abierto. que no quería hacer la pregunta, simplemente quería decir que eso puede estar pasándole a más de uno, que no podemos escribir nada, simplemente es eso. Pues gracias, porque así también nos lo apuntamos para saber que hay ese fallo. Julen Elosua hace una pregunta que es ¿cómo incidir en esta sociedad alienada y capitalista hasta la médula a la hora de demostrar la superioridad moral del comunismo sobre el capitalismo y de su posibilidad real de puesta en práctica? ¿Cómo incide o cómo es posible? ¿Cómo incidir en una sociedad que está completamente alienada por el capitalismo para poder demostrar la superioridad moral del comunismo? Sí. Sí, es una pregunta muy importante porque Marx lo que plantea además que las ideas dominantes son las de la clase dominante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper la hegemonía de las clases dominantes? Si no se pudiese romper de ninguna manera, no hubiese habido nunca ninguna revolución, porque siempre las clases dominantes hubiesen impuesto, como dice Gramsci, que lo retoma de Bukharin y de otros comunistas, la idea de la hegemonía aplastante, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha conseguido romper la hegemonía de la burguesía? Pues se ha conseguido por la combinación de la lucha política de masas con la teoría revolucionaria que impugnaba esa ideología dominante, sabiendo además que algo que ha favorecido en el siglo XX esa lucha ideológica y romper esa hegemonía ha sido el ejemplo de la Unión Soviética. Es decir, ahora, por ejemplo, se habla mucho de que vamos a ir a una recesión como la de los años 20, ¿no? No sé si os habéis oído a los charlatanes de las radios, ¿no? Una recesión monumental, la que el capitalismo occidental y el norteamericano entró en una de sus crisis frecuentes, que afectó mucho a Alemania, con una inflación tremenda, pero allí había un elemento que hoy no lo tenemos, que es que frente a la recesión salvaje de la economía capitalista, había un impulso económico, un crecimiento económico sobre una base además industrial y planificada en la contraparte, ¿no? en la alternativa a esa realidad capitalista que llevó a un montón de gente al paro y al hambre, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética, mientras el capitalismo entraba en crisis brutal, se convertía en una sociedad altamente desarrollada e industrializada, hasta el punto de que sin esa industrialización, de la que no se habla, estoy seguro que en la historia económica de las facultades de economía hay un silencio sobre eso, se produjo un milagro. Por primera vez, la sociedad, de una manera planificada, podía controlar la economía y dirigirla a un objetivo que respondía a los intereses no de una empresa, no de una clase, no de un grupo, sino a los intereses del bien común, ¿no? Entonces, ahí fue muy fácil romper la hegemonía y mucha gente adhirió a los partidos comunistas, a los sindicatos de clase, porque había un mundo que demostraba en los hechos que las teorías marxistas eran viables.
Ahora, en el 2020, después de 30 años de lavado de cabeza, tenemos que insistir en lo bueno que ha construido el socialismo, lo malo que ha sido el callejón sin salida, el que nos lleva el capitalismo de los monopolios. No es cualquier capitalismo, el capitalismo necesita un adjetivo, no es lo mismo el capitalismo en Burkina Faso que el capitalismo en Ginebra, en Londres o en Wall Street, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo doble de propaganda, de didáctica, de pedagogía, pero incluso en los países ricos occidentales, los partidos de clase revolucionarios y marxistas pueden avanzar. Ahora se prevé una expectativa electoral en una parte de Bélgica, que es Valonia, al Partido del Trabajo de Bélgica, ¿no? Que es un partido revolucionario que ha tenido su evolución, del que hay unas expectativas electorales nada menos que del 20%. El Partido Comunista de Chipre hace poco tiempo ha tenido la presidencia de la República, siendo un partido de la Unión Europea. La lucha sindical y social tan radical que se está dando en los últimos tiempos en Francia, primero con los chalecos amarillos y después con los sindicatos en contra de los planes de Macron, en contra de la limitación al derecho de jubilación, demuestra que los movimientos de masas, los avances electorales y políticos son posibles incluso en las condiciones del capitalismo avanzado, donde la fuerza y la hegemonía ideológica es brutal, ¿no? Hay que reconocer que es brutal, donde en realidad no hay libertad de expresión. Los medios de comunicación se llaman mainstream, están absolutamente en manos del gran capital. El caso de España es realmente escandaloso, y eso es un desafío, y entre todos tenemos que resolver, romper la hegemonía y demostrar la superioridad del capitalismo. Yo no tengo una respuesta acabada, eso lo tiene que hacer la clase obrera junto a todos los oprimidos, con su partido de vanguardia, ¿no? Ha habido más preguntas que están en la misma dirección. Por ejemplo, Irati preguntaba cuáles son las claves para traer el marxismo a las necesidades de la clase obrera actual. ¿Cuáles son las claves para llevar traer el marxismo a las necesidades de la clase obrera actual? Y también, Matías, cómo se lleva el marxismo a las masas, que es un poco lo mismo. Y en ese sentido también preguntaba Daniel Zabaleta cuál es el papel de las clases oprimidas dentro del capitalismo según el marxismo, que creo que también está un poco en relación, porque habla de esa clase obrera, que cuál sería un poco esa clase obrera y cómo podríamos llevar el marxismo ahí. Mira, creo que Irati decía, ¿no? ¿Cuáles son las claves para llevar el marxismo a la clase obrera, ¿no? Mira, yo me encontré con un autor interesante, Henri Lefebvre, ¿no? Un autor marxista francés, decía, la conciencia nacional o la conciencia territorial o local o familiar es muy fácil porque es biológica, ¿no? O sea, uno nace y sabe quién es su padre, su madre, y uno si es lapón o es estonio o es, yo no sé, irlandés o gallego o de Lombardía, sabe, digamos, en qué colectivo humano se integra, ¿no? Culturalmente, socialmente, nacionalmente, puede desarrollar un sentimiento patriótico, en fin. Pero eso es una cuestión que no requiere mucho esfuerzo, ¿no? Que viene casi inducida, decía Lefebvre. Yo creo que es así, ¿no? Ahora, asumir la conciencia de clase es un problema, porque la clase obrera es en realidad dos cosas a la vez. Algo objetivo y algo que es un constructo ideológico político. Y ese problema lo enfocó muy bien Carlos Marx cuando habló de dos niveles de conciencia entre la clase obrera, ¿no? Clase en sí y clase para sí. La clase en sí es digamos, la agrupación numérica de los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores que no son dueños de los medios de producción y que están contratados independientemente de lo que ganen, de la titulación que tengan, pero no son los dueños de los medios de producción, ¿no?
y que no tienen conciencia de pertenecer a ninguna clase, porque nadie les ha explicado que pertenecen a una clase. Y la clase para sí ya es otra cosa, ¿no? Porque es el nivel de conciencia de pertenecer a un grupo que ha venido, como dice Lenin, en el quehacer, a veces desde fuera de la clase obrera. Del partido de la clase obrera, yo lo observé esto con Chávez, ¿no? Chávez, con la televisión todos los días, él no era el partido que luego se fue creando, pero Chávez realmente confirmó la tesis de Lenin en el quehacer. A veces desde fuera tiene que venir un educador de la clase obrera o del pueblo en la conciencia de pertenecer a una clase. Y una vez que alguien sabe que integra la clase obrera, se encuentra con la necesidad de formarse en la herramienta que es la ideología de la clase obrera, ¿no? Que es el marxismo. ¿Y qué es el marxismo-leninismo? Si el partido se debilita, si no hay manera de acceder a esa formación, si son posibles todas las identidades, menos las de la clase obrera, es otro desafío enorme que nos manda los imperialistas, porque la burguesía en el poder es una burguesía imperialista, ¿no? Y la respuesta es un poco, la respuesta concreta no la tengo yo, sino que tiene que ser el partido de la clase obrera, sus agrupaciones, las que se enfrenten a la tarea de dotar de conciencia de clase. Significa conciencia de tomar el poder político y por lo tanto de dotarse de la herramienta teórico, ideológica y moral que es el marxismo y el marxismo-leninismo, ¿no? Y eso es un proceso que en cada sitio se tiene que resolver de alguna manera. Yo no tengo ninguna varita mágica al respecto, ¿no? ¿Cuáles son las claves para llevar el marxismo a la clase? Decía, ¿cuál es el papel de la clase obrera, ¿no? En esta sociedad? Hombre, el papel social es ser explotado y hacer funcionar la dinámica económica. Ahora bien, hay una cuestión nueva que ya la observó el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara en algún discurso constataba que los países más ricos se podían permitir a través de la explotación que sus monopolios, sus grandes empresas hacían de los pueblos del tercer mundo, como digo, se podían permitir de tener una plusvalía tan grande, una riqueza tan grande, con la que sobornaban a un sector de la clase obrera y la convertían en aristocracia obrera. Entonces, mediante una recompensa económica, integraban a la clase obrera en un sector muy fiel y muy leal, porque su riqueza, su bienestar, corresponde a lo que el capitalismo les da para mantenerlos tranquilitos, ¿no? Y nos hemos encontrado con un mercado de trabajo dividido entre todo tipo de sectores obreros, donde el capitalismo ha creado una aristocracia obrera sobornada, lo decía el Che Guevara, y tenía razón, sobornada, sin conciencia y dispuesta a ponerse del lado de los capitalistas, que saben que no pueden extraer plusvalía sin explotar a los trabajadores, ¿no? Como dice Marx y Engels, ellos descubren que la clase obrera es la única clase que tiene interés a lo largo de la historia en acabar con la división en clases, ¿no? Tomando el poder político, y Marx y Engels observan algo que mencionaremos cuando lleguemos a la economía política, que en estos momentos el desarrollo tecnológico de los países industriales desarrollados hace que la burguesía sea hoy, la burguesía dueña, sea más superflua, sea más innecesaria que nunca, sobre todo cuando la burguesía se ha dedicado en el mundo occidental a desindustrializar sus países, llevar la producción industrial a determinados países del tercer mundo para ahorrarse gastos y explotar a los trabajadores de aquellos países, como digo, desindustrializar. Ahora se ve con esta pandemia y generar grupos de aristocracia obrera. Pero aún así y todo, quiero recordar un país como Bélgica, donde el avance electoral del partido, le Parti du Travail de Belgique, el Partido del Trabajo de Bélgica, demuestra que con una buena pedagogía, apoyándose en los sectores avanzados y educando a los trabajadores, se pueden conseguir éxitos electorales, éxitos políticos, combatir la hegemonía de la ideología
reaccionaria, que es normalmente una ideología posmoderna, y hacer que el marxismo ocupe el espacio que merece y que ha tenido en muchos países capitalistas occidentales a lo largo del siglo XX, ¿no? Esto es un poco lo que puedo decir, ¿no? Pues ha habido varias preguntas que están en relación. De momento creo que hay una aquí que creo que se sale un poco de otras cosas, de los demás, que sí que se pueden relacionar. Pregunta Ignacio, ¿cómo establecer diálogos entre la teoría marxista y los contextos plurinacionales e interculturales? Bueno, el marxismo es una visión global, completa, armónica, que es capaz de iluminar, ¿no? Aportar luz a todos los contextos culturales y que presenta la sociedad humana, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es, para quien no tenía mayor conocimiento del marxismo, decirle que hay un universo enorme de conocimientos teóricos que luego, desde mediados del siglo XIX, han sido objeto de un profundo desarrollo, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Podemos decir que las realidades culturales de diversos modos de producción, de diversas sociedades, se han iluminado a la luz del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, ¿no? Que ha sido capaz de desarrollar, por ejemplo, una antropología de los pueblos que no llegaron a la fase del capitalismo, porque el capitalismo es uno de los 4 modos de producción, ¿no? Y que el capitalismo ha iluminado también las excepciones de la evolución histórica, ¿no? Me estoy refiriendo en particular al modo de producción asiática, ¿no? Que era una evolución propia de este descubrimiento gigantesco que hizo el materialismo histórico. Yo lo que puedo decir así en general es que las realidades diversas, culturales, obtienen una mayor clarificación, coherencia y nivel de comprensión si se ilumina desde el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, sin caer en las derivaciones idealistas, positivistas, posmodernas, que tienden a no explicar los procesos sociales, a negar la vigencia de las regularidades que se llaman las leyes sociales, que es un instrumento que no lo descubrieron ni Marx ni Engels, sino la economía política burguesa inglesa, ¿no? Pero que demostraron que en determinadas condiciones hay regularidades que se pueden llamar leyes económicas y sociales que permiten entender el desarrollo de la sociedad humana con toda su enorme diversidad y riqueza, ¿no? Y a la vez su complicación por el hecho de ser sociedades divididas en clases, en grupos dominantes, etcétera. Más el hecho tan importante de que también muchos de los pueblos europeos, asiáticos, han vivido la experiencia de la transformación a la luz del marxismo, y por eso muchas encuestas señalan la nostalgia de esos pueblos que quieren volver a un pasado mejor que el capitalismo imperialista les ofreció, una vez que el socialismo fue derrocado contrarrevolucionariamente. Hay 2 preguntas que se han hecho en relación con el tema del Estado, que uno es de José Contero, decía, ¿no es un error creer que más intervención estatal es más socialismo, cuando eso solo hace fortalecer a la burguesía burocrática y hace prevalecer la existencia del Estado? Y, por otra parte, Marx decía, ¿no crees que los Estados en esta fase actual del capitalismo se han convertido en casi último reducto de emancipación que le queda a la clase trabajadora? Sí. Ahí los autores marxistas han considerado el Estado como el consejo de administración de la clase dominante, ¿no? Hay una obra muy importante de Engels sobre la familia y el Estado, donde se expresa un poco que el Estado surge también en determinados momentos de desarrollo humano y que tenderá a desaparecer
el objetivo final del comunismo que plantean estos clásicos es una sociedad autorregulada que no necesite ningún tipo de coacción, ¿no? Pero hay que decir que el comunismo no llegó en ninguna parte y que la coacción fue siempre necesaria porque las experiencias vigentes y las derrocadas nunca superaron la fase inicial de la transición al comunismo, que es el socialismo, ¿no? Luego, además, Lenin, cuando entremos a estudiar a Lenin habla del capitalismo de Estado, ¿no? Elogia el capitalismo de Estado en las condiciones de Rusia, porque además, en esas condiciones particulares, a final del siglo XIX, Lenin había dicho que el problema de Rusia, pero de la Rusia zarista, como digo, fines del XIX, no era el capitalismo, sino la falta de capitalismo, que es otro problema que solamente se puede entender desde el dominio teórico de las herramientas del materialismo histórico, ¿no? Sin duda, Mao Zedong también habla en China en relación a la creación de una burguesía burocrática. Las experiencias del socialismo real hablan de que hay ese peligro, sin duda, el peligro existe, pero también existen los contrapoderes para mantener los países socialistas en las condiciones de democracias populares de nuevo tipo, ¿no? Que se basan, además, en consideraciones marxistas, en la participación, en la crítica, y que son países más democráticos en los que realmente se asegura que los trabajadores, que los campesinos tienen el poder en sus manos, ¿no? Ha habido diversas experiencias, pero yo recordaba un sociólogo esloveno que decía, mira, en el socialismo yugoslavo, Eslovenia era una de las repúblicas yugoslavas, había mucha más democracia en la época del Partido Único, que era la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, que cuando Eslovenia cayó en manos del capitalismo y se convirtió en un pseudo Estado independiente, porque quien manda es la dictadura de la Comisión Europea, que son unos señores en Bruselas que nadie ha elegido, ¿eh? Y Eslovenia es hoy un país que perdió la mitad de su población industrial y nada más que una simple colonia económica de Alemania, gobernada desde fuera. Allí los pueblos que han pasado por esas experiencias valoran lo que tenía de participativo, de popular, los diversos regímenes del socialismo real, ¿no? Luego, el debate que se plantea aquí es que el capitalismo imperialista ha limitado la intervención del Estado a prácticamente servicios sociales que antes eran públicos, ¿no? De manera que el debate fundamental ahora es tratar de recuperar para la sociedad los sectores económicos e industriales privatizados, ¿no? Por eso Francia sale de la Segunda Guerra Mundial con un sector de servicios muy importantes, industrial, público, por la influencia que tenían los comunistas y los sindicatos, que no tenemos en España, donde los servicios eléctricos básicos están, y de gas y de telefonía, o están de siempre privatizados o han sido privatizados en los últimos años, ¿no? O sea que aquí el debate se trata de la lucha política de hacer público lo que fue público y de combatir la tendencia a la privatización que está conduciendo al caos absoluto que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Donde hay un sistema de salud debilitado y un público y un sistema privado que no quiere colaborar en el enfrentamiento contra el coronavirus, ¿no? Esto es un poco lo que puedo decir. También han hecho varias preguntas que tienen muchísima extensión, como por ejemplo Miguel López decía, es fundamental en la práctica marxista el ejercicio armado. No es una pregunta para contestar rápidamente, pero
un poco a lo mejor sí, se puede decir algo. Habla un poco más despacio porque se me pierden tus palabras, sí. Carmen, por favor. Que pregunta Miguel López que si es fundamental en la práctica marxista el ejercicio armado, y por otra parte Dayana Urquiza también preguntaba sobre la cuestión religiosa, cómo ve el marxismo la religión. Entiendo que son cosas muy extensas y como hay más preguntas, para que nos dé tiempo, si pueden ser pinceladas muy básicas, que es imposible porque son temas muy complejos, pero para poder continuar con alguna pregunta más. Mira, hay un texto de Engels donde habla Engels de que el marxismo es la partera de la historia, ¿no? El marxismo lo que se plantea, los textos de los clásicos, es básicamente la toma del poder político, el triunfo de la revolución comunista. Dice así la última frase del manifiesto del Partido Comunista 1848. Los comunistas no ocultamos nuestras intenciones, que es el derrocamiento armado del orden existente. Proletarios de todos los países unidos. Pero realmente lo fundamental es la toma del poder político, ¿no? Las revoluciones se han intentado de forma electoral, constitucional y tanto mejor, ¿eh? Hay que recordar que el socialismo en Checoslovaquia vino de unas elecciones en 1949 ganadas por el Frente de la Patria, en la que el Partido Comunista de Checoslovaquia era muy importante, pero no era la única fuerza política. Claro, por supuesto, en una correlación de fuerzas favorable a las fuerzas democráticas, obreras y revolucionarias creadas por la victoria del ejército rojo soviético sobre los invasores nazi alemanes y los regímenes fascistas europeos a su servicio. Pero en Checoslovaquia el socialismo llegó por unas elecciones. Lo mismo la experiencia de Chile, que fue truncada por el golpe criminal orquestado por Kennedy y por el presidente Nixon, manipulando a los militares traidores. El 11 de septiembre es una experiencia bien conocida, ¿no? O sea que aquí lo que se plantea básicamente es la necesidad de la eficacia en la toma del poder político, ¿no? Y en determinados contextos la vía armada es muy desaconsejada, y en otros contextos lo es. Las fuerzas revolucionarias tienen que hacer el análisis concreto de la situación concreta. Yo creo que una derrota para nuestro pueblo, lo que sufrimos en la Guerra Nacional Revolucionaria del 36 al 39, pero era completamente legítima la defensa armada de la República Democrática, y hay que decir que esa derrota fue un adelantamiento, un laboratorio, una manera de probar las fuerzas revolucionarias antifascistas que terminaron por ganar y aplastar al fascismo el año 1944 y 45. Muchos destacamentos de Europa del Este se forman en nuestra guerra nacional revolucionaria, ¿no? Normalmente es el enemigo el que impone las posibilidades de avanzar pacíficamente al socialismo o no. Y nos encontramos muchas veces con un enemigo que no reconoce la democracia, que no reconoce las vías constitucionales, y eso lo estamos viendo en América Latina, donde el imperialismo lleva realizando varios golpes de Estado y amenaza con invadir la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? Obligando desde luego al pueblo a una defensa armada de su soberanía, ¿no? En la cuestión religiosa se expresa de varias maneras, ¿no? Marx y Engels respetan las convicciones de los pueblos. Lo que no quiere es que la angustia que sienten los oprimidos por la opresión a la que les someten las clases dominantes tenga como expresión una salida supersticiosa, y que pongan su deseo de conseguir la liberación y la salvación en dioses y en figuras ajenas a la vida material y a la vida real, ¿no? Hay varias expresiones. Tiene Marx una obra sobre el problema judío, donde acusa a los judíos. Marx viene por parte de padre y madre
de la tradición cultural judía y acusa a los judíos no de ser religiosos, sino de haber abandonado a Dios por el dinero, de convertir al dinero en el nuevo Dios, ¿no? Es un poco lo que podemos decir, ¿no? Pues ya para terminar, que no hemos pasado un poco de tiempo, Nelson preguntaba, ¿es necesario articular un nuevo discurso marxista que reivindique el pensamiento científico frente al relato postmoderno? Y en ese sentido también decía Javier, nos dicen que la lucha de clases ha cambiado mucho y hay otras realidades que el marxismo no explica. De alguna manera niegan el papel revolucionario de la clase trabajadora y en cambio lo sitúan en identidades de grupo donde la cuestión de clase se presenta como tangencial o se omite. ¿Cómo podemos combatir ideológicamente a la izquierda occidental? Y bueno, nos da el agradecimiento a todos y yo creo que con esto, aunque se han quedado muchas muy buenas preguntas en el tintero que responderemos en un vídeo de forma en diferido porque no nos va a dar tiempo, pero con esto ya sí vamos a ir terminando. Yo creo que siempre hay un desafío de articular un lenguaje que las masas entiendan, que se acerque a las necesidades de las masas. Lo explica Lenin cuando habla de la acción política, ¿no? Sin caer tampoco en lo que Lenin ya habla del tradeunionismo, ¿no? Las necesidades materiales son necesarias, luchar por ellas, pero no es el único objetivo de la lucha de la clase obrera. La lucha de la clase obrera es tomar el poder y construir el socialismo. ¿Cómo se construye un nuevo discurso? Es el desafío, y un discurso es el desafío de pedagogía que tenemos todos. Lo que nosotros proponemos no es una respuesta a eso, sino que nosotros proponemos es estudiemos lo que de científico, de vigente y de real tiene el marxismo, que es mucho, y sobre esa base ya habrá capacidad suficiente para articular un discurso que entienda a las masas, porque se vinculará a la verdad y a la realidad de lo que vive todos los días. Y en estos momentos de crisis pandémica, las masas sienten muchas necesidades y el marxismo tiene la fortaleza para dar respuestas concretas y particulares, ¿no? Es cierto lo que plantea el compañero, ¿no? La ofensiva ideológica de una burguesía que lee mucho a Marx impide que los trabajadores, que los estudiantes en las universidades, que los lectores de la prensa, que los simples ciudadanos lean a Marx, porque según ellos está viejo y es dictatorial y tal, pero ellos sí lo leen, ¿no? Y entonces están completamente volcados en generar todo tipo de identidades, menos la identidad de la clase obrera. La multiplicación de ese esfuerzo ideológico de identidades amparadas en el posmodernismo que se niega a hablar de clases sociales y mucho menos de clase obrera. Habla de multitudes, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Porque el hecho de que una clase obrera tome conciencia de su realidad es un desafío enorme a la hegemonía política del capitalismo de los monopolios, ¿no? Entonces hay todo ese esfuerzo de generar todo tipo de identidades y hacer que los oprimidos, que la sociedad de los trabajadores y trabajadoras choque entre sí y se enfrenten en luchas de identidades que son luchas creadas, favorecidas por el sistema imperialista y por su sistema educativo, ¿no? Yo creo que el gran desafío es construir la conciencia de la clase obrera, la identidad de la clase obrera, porque esa identidad es inasimilable por el sistema capitalista, ¿no? Esa es la que realmente quiere erradicar por completo, para hacernos ciudadanos y para integrarnos como ciudadanos individuales en su sistema, ¿no? Y para que no lo cuestionemos. Eso un poco, no sé cómo andamos de tiempo. Ya nos hemos pasado de tiempo, así que como han quedado muchas preguntas y muy interesantes en el tintero, como hemos dicho, pues se las reformularemos al profesor y haremos un vídeo ya grabado en diferido que podréis ver para responder. De todas formas, también recordar que si tenéis alguna consulta que se os ocurra estos días, podéis enviar un correo electrónico a nuestro correo de formación@volveramarx.com. En el asunto ponéis preguntas mayúsculas y 2 puntos
y lancéis vuestras preguntas, que también serán respondidas cuando podamos. Y muchísimas gracias al profesor Ejido, muchísimas gracias a todos por haber participado en este primer vídeo de iniciación, y ya entramos en materia a partir de la semana que viene. A partir del martes, ¿verdad? El lunes el grupo 1 y el grupo 2 el martes, sí. Y nosotros estamos en el grupo 2, o sea que, si os parece, el grupo 2, con vosotros nos vemos el martes, a la misma hora. Sí, así es. Muchas gracias. Un saludo y muchísimas gracias.